Ok, ahora sí. No, ya. Ok, vamos a continuar con un curso programado que es validación estadística de instrumentos de tesis, ¿vale? Ok, el propósito de esta sesión, bueno, es netamente vamos a, dentro del SPS, vamos a evaluar la metodología y estadística de los cuestionarios, las escalas de activos e instrumentos de una encuesta de forma rigurosa antes de su aplicación de trabajo en el campo real, ¿no? El objetivo final de esta sesión va a ser brindar la evidencia empírica que vamos a presentar en el capítulo de resultados. Aquí, ya, ¿no? Entonces, todos estamos usando el SPC 27. Vamos a hacer algunas demostraciones con el Excel y vamos a hacer algunas fichas técnicas, la organización, el método de Heiken, el alfa de Cronbach, tras de normalidad y métodos AFE y decisión de detalles. ¿Vale? Mm, Respecto ahora se nos confirman bien el audio. En la sesión anterior habíamos hablado, por ejemplo, del tema del flujo de control de calidad en tesis cuantitativas. También aplica, bueno, en algunos procesos, en las tesis cualitativas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ver bastante el tema de la confiabilidad y el tema de la validez. No, en este caso no vienen a ser trámites, ¿no? Algo burocrático, sino que estos dos temas de análisis de confiabilidad y validez son instrumentos o procesos estadísticos que nos van a ayudar a poder sustentar nuestra parte metodológica. ¿Listo? Ahora, la secuencia lógica, el flujo, ¿no? Que vamos a venir desarrollando o se recomienda desarrollar es, por ejemplo, uno, es, partir desde la perlicencia de variables. Digamos, tengo dos variables, X y Y, ¿no? Entonces, esas dos variables los medimos mediante dimensiones y las dimensiones, y cada dimensión tiene sus respectivos indicadores e ítems, ¿no? Y al final, eh, esta encuesta o instrumento que nosotros vamos a aplicar tiene que ser corroborado con una teoría, ¿no? O sea, digamos, si estamos en el campo de las ciencias sociales, tenemos que tener autores que sustenten esa teoría, ¿no? Esos indicadores, ítems, o incluso las mismas variables que estamos tomando, ¿no? Luego viene el proceso de la validez de contenido, ¿no? El cual es el juicio de expertos colectivo apoyado cuantitativamente mediante el coeficiente V de Geigen, ¿no? Entonces, ahorita les voy a mostrar un instrumento. Luego tenemos el tema de la prueba piloto, ¿no? Es una aplicación pequeña, ¿no? Normalmente puede ser aproximadamente 30 observaciones o el 10% del tamaño de nuestra muestra, ¿no? Para detectar ítems confusos y realizar la limpieza de la base de datos, ¿no? Entonces, o también la anterior sesión les llamamos, ¿no? El, el premuestreo. Entonces, eso ahí nos va a ayudar bastante, ¿no? Para detectar estos ítems. O en caso que haya, cuando sea muy pesado, o sea, muy largo, no sea entendible por parte de los encuestados, entonces la prueba piloto, el premuestreo, nos va a ser de gran ayuda, ¿no? Y finalmente, vamos a ver el tema de la confiabilidad, ¿no? Es decir, vamos a hacer el cálculo de consistencia interna, ¿no? En este caso, mediante el coeficiente de alfa de Cronbach, ¿no? Luego, ya en el capítulo de resultados, vamos a trabajar mediante la normalidad de puntajes y la exploración factorial, ¿no? Bueno, el análisis factorial, bueno, casi no se utiliza, ¿no? Bueno, ya ha dado, casi no se utiliza mucho análisis factorial, pero si hay trabajos, por ejemplo,
cuando se utiliza ecuaciones estructurales o modelos PSM, ¿no? Por ejemplo, ahí ya varía esto, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no solamente trabajan con el tema de AFA de Cronbach o Rhoda Spearman, o sea, a nivel de variables, ¿no? O dimensiones, sino que ya lo trabajan por indicadores, ¿no? O sea, hacen sus regresiones por cada indicador. ¿Qué más? ¿No? Entonces, esa acá va a ser por lo menos un flujo, o lo que están observando ahorita, es por ejemplo un flujo recomendado, ¿no? O la secuencia recomendada por análisis cuantitativo, ¿no? Ahora, el tema del alfa de Cronbach en sí, no, por sí solo no valida algún cuestionario, ¿no? O sea, podemos tener quizás un alfa de Cronbach bastante elevado, pero esto no va a validar como tal, ¿no? O sea, sí va a hacer que nuestro instrumento sea confiable, pero no lo valida, ¿no? Es decir, el alfa de Cronbach solamente evalúa la consistencia interna de las puntuaciones que tenemos, ¿no? Se recomienda que esté entre 0.7 y 0.95, el alfa de Cronbach. Y ahora, si supera el 0.95 ya es muy alto, ¿no? Entonces hay que revisar, ¿no? Posiblemente haya repetición o datos manipulados, o sea, ahí, todo detrás de eso, ¿no? Ahora, la validez exige evidencias de contenido, estructura y pertinencia contextual, ¿no? Normalmente se tiene juicio de expertos, ¿no? Cualitativo. Y bueno, eso de ahí, por ejemplo, estaba revisando una tesis, a ver, no sé si lo tengo, no, no lo tengo la lista de instrumentos en la mano. Pero bueno, ¿no? No, entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, tenemos un caso, por ejemplo, para el tema de finanzas, para de finanzas. Por ejemplo, acá tenemos la operacionalización al ítem, ¿no? Por ejemplo, la validez estadística comienza con una formulación teórica impecable, ¿no? Por ejemplo, tengo dos variables, ¿no? La variable X, ¿no? O la variable uno, voy a ponerlo B1, y la variable 2, ¿no? Por ejemplo, acá sería educación financiera y finanzas personales, ¿no? Por ejemplo, la variable ecuación financiera, lo mismo mediante tres dimensiones, ¿no? Dimensión uno, dimensión 2, que va a ser el ahorro, y la dimensión uso del crédito, ¿no? Luego, la variable finanzas personales, igual, ¿no? Tiene otros dos dimensiones, ¿no? Para analizar. Ahora, los indicadores, ¿no? Por ejemplo, educación financiera, la dimensión planificación financiera elabora presupuesto personal y un ítem propuesto, una pregunta, ¿no? O sea, los ítems al final se van a transformar en preguntas, ¿no? Vendría ser, ¿no? Registro mis ingresos y gastos antes de tomar decisiones de compra, ¿no? Entonces, ese ítem, ¿cómo lo traduzco? Como un indicador, ¿no? Luego el otro indicador, por ejemplo, hacer una parte de sus ingresos. Mi tema propuesto va a ser separar una parte de mis ingresos para emergencias, ¿no? Es decir, para ahorros, o podríamos cambiar esto acá, ¿no? Es lo mismo aquí, antes de endeudarme, evalúo si podría pagar puntualmente, ¿no? El tema del uso de crédito. Entonces, nuestra escala de valoración va a ser, por ejemplo, una escala psicométrica, es decir, tipo Likert, ¿no? Que va del 1 al 5. Esta es una escala psicométrica tipo Likert, ¿no? Lo más común. Entonces, ¿qué es lo que se hace primero? Hay veces, ¿no? El error crítico frecuente, primero, no redacte primero las preguntas de la encuesta para luego acomodarlas a la fuerza de nuestra matriz de coincidencia o de precisión de variables, ¿no? Y la ruta obligatoria es, primero construimos nuestras variables, luego la dimensión, y luego nuestros indicadores, y luego nuestros ítems. ¿Listo? Por ejemplo, un error que he visto en un taller que hicimos así en el año pasado, es un curso que participé. Por ejemplo, recuerdo que nos traían varias así encuestas, así hechitas, bien bonitas, pero nosotros le decíamos, oye,
Estas preguntas a qué variable o a qué indicador te responden, ¿no? Y, lo más preocupante era que, por ejemplo, ella no sabía a qué indicador iba a ir eso, ¿no? O sea, estaba haciendo al revés, ¿no? O sea, formuló buenas preguntas y recién estaba armando esto, ¿no? Pero el orden correcto, la secuencia que deberíamos de considerar es primero declarar, ¿no? Nuestras variables, qué es lo que queremos estudiar, cómo lo vamos a medir, ¿no? Estas variables, es decir, declarar las dimensiones y luego el tema de los indicadores, ¿no? ¿Listo? Y los indicadores los vamos a medir, obviamente, mediante preguntas. ¿Listo? Ok, eso de ahí, por ejemplo, esto de acá sí toma su tiempo, dado que, por ejemplo, tenemos que revisar el tema de teoría, nuestros antecedentes, ¿no? Ahora, justo me iba ahí, a ver, esto. Ahora, justo es lo que también conversábamos la Profesor, clase anterior. Por ejemplo, ¿de dónde sacamos nuestro test, ¿no? O nuestro cuestionario? Ahora, tenemos tres tipos, ¿no? La tipología de origen define la ruta metodológica y el tipo de pruebas estadísticas, eh, bueno, que normalmente se exige, ¿no? A nivel de posgrado, incluso a nivel de pregrado. Tenemos uno de los instrumentos estandarizados, es decir, un instrumento estandarizado tiene un autor reconocido que tiene un uso previo masivo y la publicación científica indexada de respaldo, ¿no? En ese caso, se hace una cita al autor original y la procedencia, se reporta la confiabilidad histórica y no requiere modificar ítems, ¿no? Entonces, ese es el primer origen, ¿no? Luego tenemos el otro tipo, que es el instrumento adaptado, el cual se toma de otro estudio, pero modificando, ¿no? Por el contexto, el lenguaje, sector o población de estudio. En este caso, se justifica detalladamente los cambios, se somete a juicio de expertos local y se hace el cálculo de confiabilidad con una prueba piloto, ¿no? Justo lo que les comentaba. Y la última fase y la más terrible, ¿no? Es cuando crea un instrumento, ¿no? En este caso, el instrumento es enteramente construido por el tesista para cubrir una brecha empírica específica, ¿no? En este caso, la periodización es muy rigurosa. Acá se introduce el tema de juicio de expertos y la mía por el VDA Kaiken. Se trabaja mediante lo que es la prueba piloto, la fase de Cronbach y análisis factorial, ¿no? Ok, entonces tenemos tres orígenes, ¿no? Ahora, ¿cuál me conviene? Eso depende, ¿no? Depende eh, del tema netamente que estás estudiando, ¿no? Por ejemplo, si es un tema muy estudiado, que todo el mundo lo hace, pues podrías tomar un instrumento estandarizado o un instrumento adaptado, ¿no? Ahora, si la variable que estás estudiando es un tema nuevo, pues tendrías que crear tus instrumentos y necesariamente vas a llegar a este tipo de tipología, ¿no? Por ejemplo, va a ser juicio de expertos, o sea, tu instrumento lo van a validar, lo vas a medir mediante el VDA Kaiken, ¿no? Realiza pruebas piloto y que tu instrumento tenga, por ejemplo, confiabilidad mediante la fase de Cronbach y, bueno, en un caso extremo va a ser análisis factorial. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Ahora, justo me iba acá, ¿no? ¿Qué es el juicio de expertos? ¿No? Es un tema muy interesante. Y el VDA Kaiken, ¿no? Por ejemplo, la belleza de contenido, no, recuerden, el juicio de expertos netamente nos va a ayudar al tema de la variedad de contenidos. El cual responde a la pregunta de si los ítems representan suficientemente el constructo y sus dimensiones. ¿Listo? Entonces, cuando tú estás haciendo tu estudio, llevas, ¿no? Tu proyecto, o al menos tu matriz de consistencia,
y le llevas tu cuestionario, ¿no? Tu instrumento, ¿no? Para que lo analice. Por ejemplo, en las tesis aplicadas se utilizan con juicios de expertos. Y a juicios de expertos tengan muy en cuenta que no reemplacen el análisis estadístico, pero sí es un soporte metodológico previo y necesario, el cual netamente se utiliza cuando el instrumento fue creado o adaptado. Algunos criterios frecuentes de evaluación por expertos vienen a ser, por ejemplo, la claridad, la pertinencia, la relevancia, ¿no? La coherencia con los indicadores, la redacción, la suficiencia de ítems por dimensión, la adecuación cultural del lenguaje, etcétera, ¿no? Son algunos principales criterios que se consideran. Ahora, ¿cómo se mide, por ejemplo, el V de Akaiken, ¿no? El V de Akaiken, ¿no? Nos permite que la raíz de contenido cuantifica el nivel de acuerdo entre expertos sobre la calidad, pertinencia y relevancia de los ítems, ¿no? La fórmula es la siguiente, ¿no? V igual a la suma de los puntajes asignados por cada experto, ¿no? Sobre el número de jueces multiplicado por el número de valores de cada valoración menos uno, ¿no? Por ejemplo, por lo general se trabaja del 1 al 5, o también puede ser sí o no, o sea, de dos valores. Por ejemplo, acá tengo un casito, un ejemplo así súper chiquito, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo tres ítems que quiero evaluar y tengo tres expertos, ¿no? Podemos hacer más ítems también. Y bueno, tenemos, por ejemplo, que el experto uno declara que el ítem uno lo toma como 5, luego 4, luego 5, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos la suma S, ¿no? La fórmula de la suma S es la siguiente, ¿no? La calificación que asigna cada experto, en este caso sería 5, acá está, ¿no? Acá tengo la formulita. O sea, ¿cuánto asigna cada experto? Menos la puntuación mínima de la escala. En nuestro caso va a ser C1, ¿no? Sería uno porque estoy trabajando del 1 al 5. ¿Y qué más? Bueno, en este caso, como son solamente tres, entonces pongo 3, ¿no? De cada uno, ¿no? 4 menos uno, acá está 4 menos uno, del otro experto sería 5 menos uno, ¿no? Entonces acá la suma ese sería 11. Acá arriba sería 11. Ahora, ¿qué más nos dice, no? La cantidad de expertos que han estado aquí, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos solamente de tres expertos, ¿no? Y por, ¿no? 5, que nos dice, por ejemplo, acá, ¿no? Que es el número de valores de la escala de variación. Por ejemplo, en nuestro caso, como es 5, le ponemos 5 menos el menos uno, ¿no? Nos dice menos uno. Entonces acá es 3 por 4 12, ¿no? 11 sobre 12. Más o menos, esa operación sale 0,92. Acá que lo estaba calculando. Redondeando, se nos sale 0,92. Entonces, la decisión, en este caso, como es alto, lo podemos poner conservar. O sea, que sí está bien, ¿no? ¿Listo? Luego, por ejemplo, tenemos otro segundo ítem. Eh, por ejemplo, ¿qué pasaría si ellos responden, por ejemplo, 3 3 3, o sea, nos dan una valoración media, ¿no? Eh, por ejemplo, en este caso, vamos a obtener un V de Kaiken de 0,58, que es bastante, relativamente bajo, ¿no? Acá nos dice que un V de Kaiken de mayor a 0,75 a 0,8 indica un acuerdo aceptable, ¿no? Bueno, esto de acá lo estoy tomando de un artículo de netamente de Akaiken, de a ver, no sé si lo tengo acá en la mano. Mm, sí, lo tengo. Déjamelo. Este es el libro de Akaiken, ahí dice, no, three coefficients for analysis for the relativity validation of rating, ¿no?
Dice, ¿no? Que tenemos tres coeficientes, el VR y el H, para analizar la violación y la realidad de los coeficientes que están escritos. Y cada coeficiente está entre 0 y 1, el cual es un ratio obtenido por la suma máxima de las diferencias de rangos. Y cuando uno es, bueno, no, ¿qué dice? Or uno menos ese ratio, se utiliza programas de cálculo para, bueno, programas computacionales para calcular los coeficientes y están asociados a nivel individual y acumulativo, ¿no? ¿Qué más? Para el tema de población, promedio poblacional y la sección estándar para cada coeficiente, ¿no? Las talas individuales y las probabilidades están seleccionadas de acuerdo a los valores de 2 a 7 categorías y de 2 a 25 ítems, ¿no? Ratios, ¿listo? Antes de la publicación de Kaiken, ojalá, no le descarga todo el paper. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? La tabla uno, ¿no? Dice, ¿no? El número de ítems y el número de ratios, ¿no? Porque tengo dos ratios. En este caso, este casi coeficiente de validación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Si tengo dos ratios, acá tenemos cinco categorías para lo que estamos trabajando ahorita nosotros. Por ejemplo, vamos a tener que evaluar esto de acá, ¿no? Entonces, en sí es el de los grandes números, ¿no? Y si tengo 2 5 y el p-value, ¿no? 0.40, etcétera, este de acá va creciendo, ¿no? Y bueno, bueno, así vamos a ir leyendo, por ejemplo, acá para el coeficiente de repetición y listo, ¿no? Entonces, y demás tablas, ¿no? Que nos habla acá y que también tiene su trabajo. ¿Qué más? Otros coeficientes y nada. Bueno, y todo eso se resume en, esto no es, ¿dónde está? ¿No está acá? No, esto es una de las, ¿no? Entonces me dicen, con coeficiente de acá hay que entre 0.75 y 0.9 está más o menos de acuerdo, aceptable, ¿no? En el ámbito psicométrico. Ahora, bueno, eso vendría a ser en cuanto al V de acá. Es decir, en español, a ver, en español. Creo que tengo acá de un curso que me pasaron. Está, está, hasta aquí. Entonces, un curso que inicié hace mucho tiempo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá la ficha de validez de contenido. En este caso, por ejemplo, solamente tiene dos. ¿No? Por ejemplo, pones acá, ¿no? Pues tener conocimiento sobre bioseguridad, datos del experto, ¿no? Y acá, digamos, van dos preguntas, ¿no? Eh, cero, ¿no? Entonces, acá el experto llena, si le parece bien o mal. O también puede, a ver, si no me equivoco, tengo otro ejemplo también aquí. Validación de instrumento, acá sí, acá está. Por ejemplo, este es de, bueno, de otra persona que, ¿no? Bueno, con unos datos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Bueno, que directamente lo trabajaba, que es 4, por ejemplo, ¿no? Pensaba, me pasaron esta plantilla. Por ejemplo, acá, ¿no? Pone claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, ¿no? Consistencia, coherencia, metodología, pertinencia, precisión, sensibilidad, ¿no? Entonces, estos indicadores en este caso vendrían a ser eh, sus ítems, ¿no? O sea, que está evaluando este juicio, ¿no? Entonces, acá, ¿dónde está nuestros ítems? Serían estos aquí. Está, ¿no? Estos aquí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No tenemos 12. Tenemos 12 ítems. Y en este caso va del 1 al 5. En este caso. Entonces, obviamente, el experto uno pone, ¿no? La vez marque 3, 4, 5. Al final ese es un puntaje total, promedio de evaluación. Bueno, en este caso lo mandaron de esta forma, ¿no?
Pero en nuestra situación tendríamos que hacer el tema eh, del V de Cloud, no, el V de Akaiken. ¿Listo? Entonces, de esa forma, ¿no? Entonces vamos obteniendo, si es que, esta es otra forma, ¿no? El tema que vamos viendo ahí. Y luego tenemos lo que estábamos haciendo ahorita. Bueno, en este caso tiene 10 jueces, ¿no? Uy, ya se lució el juez. Es un cursito esta ficha. Las dos fichas son de dos cursos que hemos desarrollado antes, ¿no? Por ejemplo, de acá como va de 0 a 1 solamente tiene dos valores, iría de esta forma. Y el V de Akaiken, recuerden que es la suma, ¿no? El valor que M5 en este caso sería de acá. Y como son 10 jueces, le ponen la ecuación es el número de jueces. Y el número de valores de la escala de variación, en este caso serían 2. Y el menor valor sería 1, ¿no? Listo. Entonces, tenemos esa valoración, ¿no? Y luego en la tabla A, por ejemplo, que todos los ítems presentan la validez de contenido, pues Weda-Kaiken va entre 0.8, 0.9 y 1, es decir, bastante alto. Y considerando que también la muestra es de 10 jueces en lo especificado, bueno, este es otro, de otro crucito que he hecho, ¿no? Es para este caso, ¿no? Que tiene 0.94. Para nuestro ejemplo, cortito que acabo de poner, por ejemplo, tenemos que se está aquí, ¿no? Por cada ítem. ¿Listo? Ok, eso vendría a ser en cuanto al tema de juicio de expertos y cómo medirlo. Entonces, tenemos, por ejemplo, ya una prueba realizada, ¿no? Ahora, y de acá netamente nos va a servir, ¿no? Para, digamos, del punto de vista de un juicio de juicio de expertos, ¿cuál ítem o qué pregunta deberíamos de mejorar, ¿no? ¿Listo? Ok. Y ok, entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Digamos, el ítem 2 está mal planteado, no se entiende. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de rediseñar alguna decisión, ¿no? Tomamos eso de ahí. Y, por ejemplo, otro que está muy cercano, ¿no? O sea, un puntaje medio, digamos, o sea, ni siquiera medio ni alto, sino 4, ¿no? Vamos a tener por ejemplo, posiblemente tengamos que revisar la redacción. ¿Listo? Ok, eso de ahí vendría, por ejemplo, el tema del Budokai, cuál es el uso, ¿no? Que debemos de considerar. Ahora, ¿cuánto se recomienda? No, ¿cuántos? Por lo menos dos, tres, ¿no? Para que por lo menos funcione esto. Ahora, por ejemplo, si estás en una tesis de maestría, pues por lo menos tus expertos deberían de tener grado de maestro. O sea, lo mínimo. A ver, si es una tesis doctoral, el grado mínimo tendría que ser doctor. Ahora, obviamente de la especialidad o del área, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más? Luego tenemos el tema de la confiabilidad, ¿no? ¿Qué mide la confiabilidad? Mide el alfa de Cronbach, ¿no? Hoy lo medimos mediante el alfa de Cronbach. El tema del alfa de Cronbach, por ejemplo, mide una consistencia interna dentro del conjunto de los ítems, cuales mide una misma dimensión o constructo. ¿Listo? Por ejemplo, acá vendría ese número de ítems, eso ahí vendría a ser la varianza de cada ítem y la varianza de puntaje total de cada escala, ¿no? ¿Y qué es lo que mide el alfa de Cronbach? Mide la relación interna entre los ítems que forman una escala o dimensión, que no mide la vida de ese contenido ni estructura teórica por sí sola, ¿no? Ahora, de acuerdo en el artículo de Cronbach, ¿no? Que todos lo citan, acá tengo, justo lo encontré el artículo, ¿dónde está? Cronbach, aquí. No, por ejemplo, en el artículo de Cronbach, es por ejemplo coeficiente alfa and the internal structure of thesis, no, of test, una tesis, sigo con tesis, ¿no? Por Lee Cronbach, ¿no? Utiliza la fórmula de alfa con un uso especial en el caso de Kundera Richardson,
al cociente y cuál es equivalente a las medidas de todos los cocientes resultantes, ¿no? En un test, ¿no? En una prueba. Y esto previamente la estimación de la correlación y de forma aleatoria, ¿no? Ejemplos aleatorios de entre los ítems de un universo de ítems, bueno, PCTs. Alfa está, ¿no? Aproximadamente entre el índice de equivalencia, etcétera, para todos los test, test largos, ¿no? Bueno, este es el paper, también debemos de leerlo, pero no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en algunas investigaciones, libros, que dicen, no, si va al 0.7, bla, bla, bla. Por ejemplo, en el artículo original de Cronbach, por ejemplo, esta es la fórmula que pone, ¿no? La fórmula general es n, que vendría a ser el número de raciones, ¿no? Sobre n menos uno por uno menos la sumatoria de la varianza individual sobre la varianza total, ¿no? Eso es lo que utilizamos todos. Y bueno, esta es la fórmula de Richardson, ¿no? Y bueno, acá, por ejemplo, en este artículo que, que desarrolla y que nos explica bastante, por ejemplo, acá no da los valores, ¿no? De 0.7, bueno. Pero hay otro artículo, bueno, ¿dónde está? Hasta acá. Ah, acá está, ¿no? Bueno, por ejemplo, he estado yo revisando estos días, bueno, ¿no? Por ejemplo, los límites de corte, ¿no? Por ejemplo, que no son reglas rígidas definidas por Cronbach, ¿no? Si no, son criterios orientativos consolidados por la literatura psicométrica posterior, ¿no? Por ejemplo, si el afán de Cronbach es menor a 0.6, se considera como débil o insuficiente. ¿Cuál es la decisión, por ejemplo, en este caso? Rechazar el instrumento, rediseñar o precisión y redacción de ítems, ¿no? Eso podría ser uno, ¿no? El sustento de literatura de Tabacol y de Nick. ¿Dónde está? Ah, sí lo tengo, en 2011. Es, por ejemplo, de este paper que dice Making Sense of, ¿no? The Fed Chrome Alpha, ¿no? Bueno, entonces todo un artículo en inglés, ¿no? Por ejemplo, acá nos da algunas explicaciones. Ah, espera, ¿listo? Acá es donde me dice, ¿no? Por ejemplo, un punto, ¿dónde está? Es un valor aceptable, es entre 0.7 y 0.95, ¿no? Y toma como referencia el autor 2, 21 y 22, entre el autor 2, por ejemplo, ¿no? Él toma Numali Bernstein, ¿no? Que es un libro, le dice el autor 21, ¿no? De Bland, Altman y de Chrome Alpha, y el 22, ¿no? Escala de desarrollo, teoría y aplicaciones, ¿listo? Es- a partir de acá, por ejemplo, nosotros, bueno, yo considero a este autor bastante, para decirle, ¿no? Que a partir de 0.7 y 0.95, el fue de Cronbach es confiable, ¿no? Bueno, ¿no? Pero dice, no, un alfa menor, ¿no? Tenemos que tener menos preguntas o también, ¿no? Es muy heterogéneo el constructo. Es decir, tiene una baja correlación entre los ítems, ¿no? Y hoy también ese caso que dice, ¿no? Debemos revisar o descartar, ¿no? Eso sí, entonces tenemos que revisar, ¿no? Ahora, esto de acá, por ejemplo, estos alfa de Chrome suele ser a veces, ¿no? Cuando hay mucha aleatoriedad, por ejemplo, ¿no? Entre los ítems, digamos, un encuestado te respondió 1, 2, 3, 4, 5, o respondió, digamos, son 5, pero no, 5, 5, 1, 1, 1. O sea, se fue los límites, ¿no? Entonces hay bastante varianza. Ahí es el tema, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí dice, ¿no? Luego, tenemos el tema de 0.6 y 0.69, que es una zona limítrofe, es decir, o cuestionable, ¿no? Esa tele únicamente en estudios descriptivos o exploratorios.
De eso nos habla Jorge, bueno, en este caso no les caga su, no lo tengo en la mano el paper, pero bueno, de la bibliografía. Luego, de 0.7 a 0.79 es aceptable, ¿no? Bueno, eso ya no dice, ¿no? Un umbral mínimo estándar aceptado para reportar y publicar en ciencias sociales. Todo es decir, ¿no? O sea, no es que esté bueno, sino que es aceptable, ¿no? O Numbly, no, no lo tengo tampoco. No lo he descargado. Luego tenemos de 0.8 a 0.89, ¿no? Que nos habla de creía idónea para investigación aplicada a nivel de posgrado y tesis, ¿no? Tenemos dos autores que sustentan ello. Acá está. Boathain. Acá, por ejemplo, tengo el artículo de Boathain. Uy, ¿qué pasó? Por ejemplo, ¿no? Boathain, et al. Son varios autores. Eso, por ejemplo, ¿no? Mejores prácticas para el desarrollo y validación de escalas para salud, sociales y investigaciones de ciencias, ¿no? ¿Listo? Y, por ejemplo, acá nos explica el tema de la construcción, ¿no? O sea, por ejemplo, nos dice, ¿no? Identificamos el dominio de la generación, el contenido de la relación, un pre-testing o cuestionario, hacemos un sampling and subvariate, ¿no? Reducimos las preguntas, eh, extracción de factores, o sea, hacemos el análisis factorial y hacemos el test de dimensiones, test de relatividad y test de validación al final, ¿no? O sea, todo este proceso, por ejemplo, es lo que nos pide hacer Boateng, ¿no? ¿Listo? Luego, por ejemplo, más adelante nos explica, ¿no? Las tres fases, ¿no? De forma detallada, que primero identificamos, ¿no? dónde vamos a generar los ítems, ¿no? Por ejemplo, especificamos las bondades y las facilidades de la generación. Por ejemplo, ¿no? Bueno, son varios casos, ¿no? Que nos explica cómo construir este caso, los cuestionarios. Y bueno, acá tenemos actividad, construcción, validación, ¿no? Listo. Ahora, por ejemplo, y acá más adelante nos explica, ¿no? El crecimiento de cada ítem. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Dónde está la parte de habilidad? Que si nos habla, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de muestra nos habla acerca del tamaño de muestra, bla, bla, si es pobre, dice, ¿no? Tamaño de 100 es pobre, de medio 300 es bueno, 500 es muy bueno, y mayor a 1000 es excelente. Ahora, el tipo de datos y términos que se van a utilizar, bueno, acá también nos habla el tema, también nos habla acerca de los índices de dificultad, uy, y el tema de reducción de ítems, ¿no? A ver qué más. Bueno, nos habla acerca de los casos perdidos y más, ¿no? Extracción de los factores. ¿Dónde está acá el otro? Listo. Entonces, entonces ahí sale de acá, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Nos describe algunos modelos, índices, que podemos utilizar en la evaluación de escalas, ¿no? Por ejemplo, el modelo de chi cuadrado, ¿no? Nos ayuda para temas de modelos factoriales y comparamos las asociaciones, ¿no? Y covarianza. Y listo, tenemos acá. Y luego tenemos el root mean square, bueno, esos son otras pruebas que van a ver ahorita, ¿no? ¿Y qué más? No, acá está. Esta es la validación. Serio, ¿dónde está? Quiero encontrar el. Ok. No, entonces, acá, por ejemplo, este paper, si quieren, bueno, los voy a compartir más terminando la clase, ¿no? Para que puedan considerar, ¿no? A nivel de construcción, ¿no? Para poder, por ejemplo, sustentar, ¿no? Oye, ¿de dónde salió esto? Luego, Tabacol, también el paper que les había mostrado, ahí dice, ¿no?
Bueno, que si tenemos entre 0.9 y 0.95 es muy alto, ¿no? Que tiene una excelente consistencia interna, pero hay una alerta posible, ¿no? Posible redundancia de reactivos. O sea que tener mucho cuidado. O sea, tampoco es que si es mayor a 0.9 que sea muy buena, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ya hay que tomarlo con pinzas, ¿listo? Ahora, si tienes una hoja de cromos mayor al 0.95, aquí sí hay que tener una sospecha de redundancia. ¿Por qué? Porque acá tenemos que revisar duplicidad y o cansancio severo del encuestado. ¿No? ¿Quién sabe, no? Por ejemplo, esto sucede netamente cuando tienes bastantes preguntas, ¿no? 30, 40 preguntas, ya el encuesta ya se cansa y te pone y tú 5, 5, 5 te marca. Ahí tú feliz, ¿no? O 4, 4, o sea, ya no responde como debería ser, ¿no? Y, y ese es una de las consecuencias, yo diría, del momento o lo malo que sucede cuando levantamos encuesta, ¿no? Para eso, ¿quién nos lo dice? San Pierre y Mendoza, ¿no? En su libro de Metodología de la Investigación. ¿No? Entonces, vamos a ir, por ejemplo, bueno, en la base de datos que les he compartido, vamos a hacer ahora sí con SPC. Dice, pero ahí no bueno, lo que dice, bueno, acá sí, ¿no? ¿Dónde está? A ver, en la base de datos, no, ¿qué dice? Sesión 3, B2, laboratorio Excel, alfa de Chrome. ¿Listo? Ok. Lo que vamos a hacer va a ser exportar esta de acá. No, por ejemplo, no sé si todos tienen abierto. Vamos a hacer una demostración primero en Excel. Bueno, que es de esta base de datos. No, que la extracción. Por ejemplo, tenemos donde dice alfa manual. Uy, ¿se nota la pantalla? Siento que no se ve. Sí se ve, ¿cierto? Entonces, me avisan por favor cuando no se vea la pantalla, ¿no? Porque esto, ¿listo? Ok, por ejemplo, el alfa de Cronbach lo podemos calcular de dos formas, ¿no? Una directamente en el software. Vamos a demostrar, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice, no? La fórmula de alfa de Cronbach, ¿cuál es, no? Tenemos dos partes, ¿no? Que es el número de ítems sobre el número de ítems menos uno, multiplicado por uno menos la suma de varianza de los ítems por la varianza de puntaje total, ¿no? Entonces, vamos a calcular, ¿no? Estas variables, ¿no? Vamos a desglosar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo calculamos la varianza por ítem en Excel? Con la fórmula vars.s, ¿no? Seleccionamos el rango y ya está, ¿no? Y tenemos que darle 2, luego el otro nos dice que es 2.41, luego del ítem 3 nos dice que es 1.103, del ítem 4 nos dice que es 1.46, del ítem 5 es 1.19 y del ítem 6 es 1.67. Entonces, la suma de varianza, es decir, el primer coeficiente de este valor, es simplemente la suma de estos de acá, ¿no? De toda la varianza de cada ítem. ¿Listo? Esa suma nos dice que es 9.45. Luego nos dice la varianza total de la escala, ¿no? La varianza o la varianza del puntaje total. Entonces, ahora, ¿cuál es la varianza del puntaje total? Simplemente es la sumatoria, vamos a sumar esto, suma de los seis ítems, ¿no? ¿Listo? La suma de los seis ítems, ¿no? De cada uno, ¿no? Entonces, de esto, lo sumamos a cada uno y vamos a tener, ¿no? Y una vez que hemos sumado, ¿no? Vamos a sacarle la varianza de esos valores totales, ¿no?
Igual, ¿no? Ponemos igual, vars.s, h, bueno, a rango, ¿no? Y tenemos que es este valor. Luego, número de ítems, ¿no? En este caso, estoy usando una función, soy súper relajado. Entonces estoy poniendo cuántos ítems tengo de aquí a aquí, ¿no? Entonces, esta escala tiene 6 ítems, ¿no? Entonces, K va a ser 6. Listo. Ahora dice, calculemos, calculemos. Ahí dice, por ejemplo, y yo le he desglosado por partes, ¿no? Primero uno dice, ¿no? K sobre K menos uno. Entonces voy a ponerlo igual, paréntesis, ¿no? Dice K, 6 entre, ¿no? K menos uno. Entonces sería 6 menos uno. Listo, ¿cuánto es? 1.20. Pero, dice, no, esto debemos de multiplicarlo por, ¿no? Por uno, ¿no? Dice uno menos, 1 menos, ¿no? La varianza de ítems, que vendría a ser esto de acá, sobre la varianza del puntaje total, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, no es necesario que tengamos el SPS a la mano, ¿no? Listo, no es necesario, ¿no? Pero en este caso, porque ha sido chiquito, o sea, una muestra pequeña, lo hemos podido calcular de forma manual, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si es que yo te doy una base de datos súper grande, que tenga 3 indicadores y cada indicador tenga, no sé, 6 a 8 ítems? Imagínate, ¿no? Para eso está el software, ¿no? Entonces, abramos nuestro SPS, ya, abramos el SPS. Ah, mi caso está cargando. Ok, listo. Ya, por ejemplo, vamos a copiar y pegar directo, ya. Simplemente agarran esto, control C, y lo pegan acá. Ahí no. Se me ha ido. Solamente los valores, nada más. Acá nada más. ¿Listo? Ok. Solamente los valorcitos. Y acá vamos a corregirlos, ¿no? A cero decimales. Entonces, ¿esto qué es? Este es el ID, este es el P1, P2, P3, P4, P5 y P6. ¿Listo? Entonces, acabo de copiar mi base de datos al SPS. Lo voy a guardar, ¿ya? Y los voy a pasar. Esta base es SPS, sesión 3. Voy a ponerle acá, ejemplo alfa, ¿no? Listo, ok, entonces se los comparto también. Ok, se los ha convertido también, ahí está el Zoom, ¿no? El archivo. Ok, entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Nuestro Real ID y nuestras 6 preguntas. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Queremos comprobar
de que el alfa de Cromes que hemos estimado es igual, ¿no? A 0,83. Ahora, ¿cuál es el proceso? Una vez que tenemos la base de datos, ponemos analizar, luego ponemos mm, escala, ¿no? Análisis de fiabilidad. ¿Listo? A ver, todos ahí, a ver, dígame si están ya en este paso, ¿no? Con la base de datos abierta y escala, análisis de fiabilidad. Todos, a ver, todos, absolutamente todos en este paso. ¿Sí? ¿Salió? ¿No salió? ¿Están todos aquí? A ver, recuerden, tenemos la base de datos, ¿no? Analizar, ponemos luego escala y análisis de fiabilidad, ¿no? Hacemos clic ahí, hacemos clic y nos sale, ¿no? Me dice, acá nos sale la lista de variables y qué elementos. Entonces, ponemos, mandamos todas las variables a donde dice elementos, 4 5 y 6. ¿Listo? Estadístico. En este caso solamente hagamos esto. Ya análisis de fiabilidad, copiamos los 6 elementos y pongamos aceptar. Listo. A ver, comprobemos el resultado. ¿No? De acuerdo a nuestro Excel, nos dice, ¿no? Que el análisis de fiabilidad es 0,83, 0,834, ¿no? Y tenemos 6 elementos. Ah, mira, qué chévere, ¿no? Qué chévere. ¿Qué les pareció eso? ¿No? Entonces, nuestra fórmula manual sí ya funcionó, nada, ¿no? Entonces, ¿qué les pareció la magia? Entonces, hemos demostrado, tanto por el Excel, ¿no? Entre la fórmula y mediante el SPS, que nuestros datos sí son correctos, ¿no? Ahora, podemos también calcular, a ver, una prueba adicional, por ejemplo, con con el Stata. Esto, a ver, voy a importar SPS. Y vamos a ver si el Stata nos genera, ¿no? Lo mismo. Variables minúscula, ok. ¿Cómo sería? A ver, ponemos acá no, no, alfa P1 al P6. Ah, miren, igual, ¿no? En el Stata, de igual forma, hemos obtenido el mismo valor, ¿no? ¿Qué les parece, chicos? Hemos allá en 3 softwares. No, en Python creo que no hay una librería directa así como esta, ¿no? Entonces, demostrado, ¿no? Por los 3 programitas, ¿no? Tanto por Stata, Excel y el software que estamos usando nosotros, el SPSS. ¿Listo? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta comprobación? ¿Sí? Solo pestañas. Sí, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta, duda, consulta hasta esta parte? ¿Todo bien? ¿Todo claro? La consistencia. Internado es el alfa de Chromosome. No, pero ahorita vamos a ir paso a paso. Cálmense, cálmense. Doctor, ¿qué estadístico aplicamos luego de trasladar los elementos? ¿Eh? No, no lo entendí bien. ¿Qué estadístico seleccionamos en la primera que hizo al trasladar los elementos de la ventana emergente a la otra ventana? ¿Qué seleccionó? Ya, solamente, debe ser esta parte. Aquí, ya, primero he copiado y Ujú. luego le cambié simplemente los nombres, ¿no? Para entenderlo mejor. ¿Listo?
ID, P1, P2 para esta tarea, ¿no? Les etiqué de los nombres de las variables. Y luego nos dirigimos a acá, a analizar, ¿no? Y le ponemos, ¿dónde está? Escala, Escala. ¿no? Escala, análisis de fiabilidad. Y acá donde dice elementos, lo copiamos, ¿no? Los elementos. Todos los 6 elementos, ¿no? Los elementos que queremos evaluar. Y le ponemos aceptar, ¿no? Aceptar. Yo creo Gracias. 21. 20 se utiliza cuando, sí, no, cuando son dicotómicos. Pero no hay una prueba K de 20 como tal. O sea, usas el SPS con el alfa de Cronbach y automáticamente se hace la estimación cuando se obtiene un valor aproximado al K de 20. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces solamente eso acá, ¿no? Elementos y aceptar. Ahí vamos a tener la fiabilidad, en este caso para todas las variables, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si solamente quiero, digamos, para tres, ¿no? Digamos que solo quiero analizar tres variables. Igual, solamente pongo del 1 a 3 o los elementos que correspondan a ese ítem, ¿no? Y listo, ya está, ¿no? Ahora, podemos incluso agregar más valores. No, acá, por ejemplo, tenemos 4, 5, 6. Y acá en estadísticos, eh, por ejemplo, podemos activar escala para cada uno. Y, por ejemplo, activamos estos dos ítems, ¿ya? Primero estos dos. Y aceptar, ¿no? Escala de confiabilidad. Luego tenemos estadística total de elemento, medidas de escala. Si, en este caso, por ejemplo, lo obtenemos escala si el elemento se ha suprimido, ¿no? Cuánto suma. La varianza de la escala si el elemento se ha suprimido. La correlación total del elemento corregido, el alfa de Cromen si se elimina este elemento, ¿no? Por ejemplo, si eliminamos el P1, ahí dice que el alfa de Cromen es 0.802, eliminamos el P2, va a ser esto acá, ¿no? En el caso que eliminemos uno de ese elemento, ¿listo? Y algunos estadísticos de escala, por ejemplo, la media es 19.55, la varianza 3.97 que hemos obtenido aquí, ¿no? La varianza, la desviación estándar es, bueno, 3.55 y tenemos 6 elementos, ¿no? ¿Viste? Dice, en la correlación total, ¿en qué parte? ¿Acá? Correlación total del evento. La coeficiente de correlación va de 0 a 1. A ver, ¿por qué hay correlación? Por lo menos tiene que haber dos elementos. O sea, por lo menos su instrumento tiene que ser dos, ¿no? O sea, si solo tienes uno, no se puede medir. Solo, mínimo es tres. No, dos, ¿no? Dos elementos para que haya correlación. A ver, por ejemplo, resolvamos tu duda, la escala, y solo consideremos dos preguntas. Eh, con una pregunta, por ejemplo, va a salir error. Dice, mínimo son dos elementos. ¿Listo? No, ¿y por qué mínimo dos, no? ¿Por qué? Porque para hacer una correlación necesitas dos variables mínimo. En este caso, dos, ¿no? A ver, por ejemplo, acá me trabaja solo con dos variables. Y el alfa de Chrome, si se elimina ese elemento, pues no va a haber, ¿no? Porque solo sería uno. Entonces, con un elemento no se puede obtener el alfa de Chrome. Entonces, mínimo tendríamos que tener, por ejemplo, aquí tres, ¿no? Agreguémosle el 3, ¿no? Para que nos dé todo esto, ¿no? ¿Listo? Entonces, de esa forma, ¿qué les pareció? ¿No? Dice, si me sale 2.9 la correlación total no posible. Ahí sería que está mal tu instrumento. Recuerda que la correlación, o los coeficientes de correlación, va entre 0 y 1. Entonces, algo está mal en tus datos. O sea, recuerda que la matemática es exacta, ¿no? A ver, ¿por qué correlación? Por ejemplo, Spearman, el RO, por ejemplo, el R cuadrado, va siempre. Y tenemos, no tiene relación con la variable donde verifico eso en el SPS. Dice, a ver, Noemi dice.
Si realicé análisis estadístico en la investigación correlacional, me salió que en algunos ítems no tenían relación con la variable. Cosas no. ¿Dónde verificó eso en el SPC? Mm, ¿te refieres a esto de acá? O no sé. Porque por lo general se mide, ¿no? O sea, construyes el indicador, o sea, sumas, y ya, ¿no? Entonces, ahora, posiblemente, ahora, hay otro caso, ¿no? Por ejemplo, recuerdan que la clase pasada habíamos hecho, ¿no? Que llegamos a la abremación, ¿no? Digamos, alto, no, como es bajo, medio, alto, ¿no? El Labrel 1 y Labrel 2 igual, ¿no? En tres escalas. Cero, cero, ¿no? Igual, ¿no? Alto, medio, bajo. Ahora, posiblemente te hayas topado con este caso, ¿no? Cuando lo baremas, o se quieres medir, digamos, ¿qué tal solamente se te ha llenado, digamos, puro medio, medio, medio? Y acá no hay nada, ¿no? Entonces, en esta situación, imposible que tengas, por ejemplo, V de Kramer o cualquier otro indicador de correlación. Pero sí podrías tener, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, el Rho Spearman o Rho de Pearson, ¿no? El corazón de Pearson. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros cuando hacemos análisis estadístico en el instituto que también formamos parte, cuando traen, por ejemplo, una encuesta, y dicen, no, todos son 5 5 5 5 y 4 4 4. Nosotros, por ejemplo, este instrumento está mal levantado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hagamos la construcción de los elementos, ¿no? O empecemos a analizar incluso cuando va a ser, digamos, ¿no? 5 5 5 5 4 5 4 5 4 en todos, vamos a obtener un alfa de Cron bastante elevado, cercanas, superior a 0,95. No, ahora, por ejemplo, acá dices, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que nosotros o esperamos de ver las respuestas? O, por ejemplo, si un individuo ha respondido, digamos, negativos, se espera que este individuo a lo mucho responda a un valor medio, ¿no? Y que todo se esté entre uno y 2. O si ha respondido valores altos, sus respuestas deberían de permanecer en valores altos. O sea, no debería de haber una variación muy elevada, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, acá, ¿no? Si le pongo 5 5 1 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá va bajando, mira, va bajando, ¿no? Mira, por el simple hecho que yo me voy o sea, que acá hay bastante dispersión o bastante varianza en este ítem, mi alfa de Cronbach va a ir bajando, ¿no? Entonces, ¿qué se espera cuando, cuando te respondan, así, a priori? O sea, ya con simplemente ver tu base de datos, vas a ver que tu instrumento está bien o está mal levantado, ¿no? Por ejemplo, si todos teníamos 5 4 5 4 3 4 3 así, o sea, no hay mucha varianza, ahí, por ejemplo, todos los pendecones va a ser alto, o sea, va a ser buena. Pero si vas a tener bastante variación, ¿no? 5 1 2 1 2 así, o sea, muy variable, hay, por ejemplo, o muy disperso, ahí es donde vas a tener problemas con esto. Ahora, profesor, ¿tengo que modificar mi base de datos? No, no puedes alterar, digamos, si él te respondió 5, tú no puedes ponerle 2 para corregir tu algo. Mira, miren acá. Mira, acá está, no, mira, 5 2 3 2. Este es 5. A ver, vean, ¿qué pasaría si yo modifico este 5 pero un 2? ¿No? Ah, mira, 2 2. ¿Y qué pasó con mi alfa de Chromis? Inicialmente era 0,82, creo, ¿no? ¿Dónde está? Ah, 834. Pero ¿qué pasó? Mira, cuando lo he ajustado. Ah, mira, está creciendo, ¿no? Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, uno que ya maneja estadística o este nivel, por ejemplo, de análisis de datos, con el simple hecho de ver los datos, la tabulación de datos, uno ya más o menos dice, no, este instrumento está bien o este instrumento está mal, ¿no? Y cuando es muy cercano
o supera 0,95, simplemente entonces no, esto ya lo metí mal, ¿no? O sea, ya ha sido alterado, cuchareado. Entonces, lo óptimo es esto de acá, ¿no? ¿Dónde está? A mantenernos en este rango, ¿no? Entre 0,7 y 0,90, 95, ¿no? Pero lo ideal es este rango, 0,8 a 0,89. Ahí te creo, ahí sí te digo que tus encuestas son verdaderas. Ahora, quizás hay varios docentes acá, porque es que los quiero volver malos, pero por ejemplo yo les cuento una anécdota, ¿no? Cuando hicimos bueno, hice mi tesis de pregrado, ¿no? Eh, bueno, y también le doy las gracias a mi jurado. Por ejemplo, él me dijo, ya, tráeme tus encuestas, así, hice 350, entonces enumeradas, ¿no? Uno, dos, tres. Y me dice, a ver, la encuesta número 20 así al azar, digamos, ¿no? Y empieza a corroborar, ¿no? Si marcó realmente el 4 sí. Y por mi buena suerte, bueno, como no altera mis datos, entonces todos coincidían. Así, o sea, hizo como 10 validaciones, ¿no? 10 encuestas que agarró de forma aleatoria y todas estaban bien, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Es una buena señal, ¿no? O sea, que no se han alterado los datos y demás, ¿no? Entonces, pero, ¿y eso cuándo debería de ocurrir, ¿no? O sea, cuando ves, por ejemplo, un alfa de Chrome es bastante alfa. Listo, entonces estamos acá, ¿no? Ok. No sé si se logró entender esa parte. A ver, dice Zaida. Dice, es válido, ya, eso sí es válido o no, eso lo sustentas con tu instrumento, ¿no? O sea, tú dices, o sea, ¿de dónde has sacado el test, no? Por ejemplo, si es un instrumento estandarizado y ese instrumento tiene solo 4 instrumentos, entonces no hay problema. O sea, tú le dices a tu jurado, digamos, no, que el autor Pérez, en su trabajo tal, toma su ficha, la cual es, no sé, ¿no? Y tomó una escala semi-Likert se llama, ¿no? Y dice 4, ¿no? Y entonces tú dices, no, es la justificación. O sea, el tema es cómo tú lo justificas. O sea, no es que todos necesariamente van a ser 5. Por ejemplo, yo recuerdo estos días, me reunía con un amigo que es psicólogo, igual, ¿no? Nos pasó ahí para que lo llenemos todos los instrumentos. Nosotros, por ejemplo, veíamos 7. Y yo por curioso le decía, oye, ¿por qué tienes 7? O sea, o no sé, ¿te has inventado o de dónde has sacado? ¿No? Y me dice, no, he tomado un instrumento de una tesis, de un artículo científico. Ah, ya. Entonces, proceda, le digo. Pero otro también puede ser si lo has adaptado, ¿no? En este caso, ¿qué cambios has hecho, no? ¿Listo? Esa no sé si respondía a tu pregunta, Zaida. Ok, muchas gracias. A ver, dice Mario, la respuesta deben ser siempre entre 4 y 5. No, no siempre. ¿Por qué? O sea, no, tú no puedes forzar al encuestado a que te responda entre 4 y 5. O sea, no siempre. O sea, el encuestado, pues sí, quizás te responda 1, 1, 3, 2. Quizás te responda 2. O sea, tú tienes que capturar tus términos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo malo? ¿Qué pasaría si es que tú solamente dices, sabes qué? Yo quiero que digan 4 y 5, 4 y 5. Tus respuestas se van a concentrar en el punto alto, ¿no? Y cuando hagas tablas cruzadas, hay, por ejemplo, todos tus puntos, por ejemplo, supongo que es esto de acá, ¿no? La matriz, ¿no? En esta matriz, quizás solamente tu puntuación se concentra en el punto alto y en el punto alto medio. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, si tienes esta concentración, eh, te puede salir quizás correlación, ¿no? Pero va a ser muy elevada. Pero cuando son de 3 niveles,
alto, medio, bajo, o sea, productos de baremación. Ahí, por ejemplo, utilizas la prueba de chi cuadrado, ¿no? Y en la prueba de chi cuadrado, es una fórmula netamente te dice, ¿no? Que tiene que haber por lo menos en dos campos, es decir, en estas dos columnas, para por lo menos obtener chi cuadrado, un cruce, ¿no? Un valor. Entonces, tampoco es que debes de forzar que todos te llenen a 4 o 5. Entonces, es conveniente que tengas valores altos, valores bajos y valores medios. Entonces, de esa forma vas a poder tener resultados idóneos y adecuados. Pero como les indico, no alteren sus datos y si tienen, digamos, estos casos donde va a haber bastante dispersión, para desechar esa observación tendrían que tener observaciones de remuestreo, ¿no? Listo. Cámara de saber, estamos con full teoría ahorita. Ok, está en el elemento, bueno, esas son algunas cuestiones, ¿no? Ahora, vamos a, por ejemplo, en la base de datos que les he compartido, esto no, aquí tenemos que dice 01 base row, que es, digamos, se podría llamar mi encuesta, no, que lo he levantado como tal, pero acá va a haber un problema, que voy a tener preguntas negativas, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando construimos nuestro instrumento, debemos de tener cuidado de nuestras preguntas negativas. ¿Por qué debemos de tener cuidado? Justo eso lo explico aquí, ¿no? Por ejemplo, Efi, ¿qué pasaría, ¿no? Si es que tengo esto, a ver, por ejemplo acá, ¿no? Análisis ítem total corregido. Por ejemplo, no basta el alfa general para validar. Debemos examinar la correlación de cada reactivo con el control total a través de la columna de correlación ítem total corregida en la SPS. Es decir, la última columna, ¿no? Que hemos obtenido aquí. O sea, aquí, esto de aquí tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿y qué hacemos ahí, no? Por ejemplo, corrección de ítem total mayor a 0.30 es excelente, reactivo discrimina adecuadamente y aporta consistencia teórica al constructo. Si esta correlación es menor a 0.20 es débil y el ítem no pertenece a la dimensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, nuestro ejemplo, correlación total, por ejemplo, acá es bastante alto, todo, ¿no? Por encima de 0.30. Entonces está bien. Ahora, veamos aquí, a ver. eh, Voy a borrar esto. Lo cierro el SPS, ya. No, sí. Vamos a iniciar de cero. Voy a poner acá de resultado. Parte uno. Cierro. Ok, acá. Otra vez abrimos el SPS. Ahora lo que vamos a hacer va a ser importar, ¿no? Esto de acá. Para importar tenemos que tener cerrado el Excel. Entonces acá ponemos archivo, importar datos de Excel y buscamos, ¿no? En este caso va a ser es acá. Sesión C3, B2, ¿no? Voy a crear, aceptar. Y dicen hoja de trabajo va a ser, por ejemplo, la primera hoja, ¿no? ¿Se incluyen nombres de variables? Sí, le pongo porque, ¿no? Número de fila que contiene nombres de las variables en la primera fila, ¿no? Porcentaje de valores, tipo 5 ya. Y ponemos ignorar filas y columnas ocultas en el caso que tengamos. Listo, aceptar. Listo. Esto es, por ejemplo, el SPC, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, podríamos ver si es que hay casos duplicados. No, analizar, ¿qué era? Datos. Primero, ¿dónde está? Coincidencia de control de casos. Me equivoco, ¿dónde está? Ah, acá. Identificar casos duplicados por ID y le pongo aceptar.
Dice casos válidos, 120 casos duplicados. Por ejemplo, tengo dos casos duplicados, ¿no? Entonces, evaluamos y mira, ¿qué sucede acá? Lo que les comentaba. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, dice la observación 10, ¿no? Y la observación 55. 10 y 55, o sea, acá, ¿no? El 55. Y, por ejemplo, entonces hay dos opciones, ¿no? Uno, evaluar cuál es mejor, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nos fijamos, caso duplicado y caso primario, ¿no? Caso duplicado. Entonces podríamos eliminar directamente, borrar, ¿no? Cualquiera, no hay problema. Y le pongo guardar, ¿no? Ejemplo 2. Listo, les voy a pasar ese SPC, ¿no? Ya. Ejemplo 2 se los paso. Listo, les acabo de compartir la base de datos. Entonces, por ejemplo, en esta base de datos ya no tengo datos duplicados, ¿no? Ahora, evaluemos la fase de Cronbach en fin, ¿no? Por ejemplo, de los 8 primeros indicadores. Entonces ponemos, ¿no? Analizar, escala de fiabilidad y los 8 primeros. 5, 6, 7 y 8, ¿no? De la primera variable. Aceptar. Dice, por ejemplo, ¿no? Excluido uno, el off de Cron 0.7, me dice. No, 0.7. Ahora, lo que vamos a hacer, por ejemplo, en este instrumento, vamos a analizarlo, análisis de fiabilidad, y vamos a ponerlo elemento, es que, bueno, activamos estos de acá, ¿ya? Luego vamos a activar correlaciones y covarianzas. Primero solamente estos de aquí, ¿sí? Y listo, entonces acá, ¿no? Dice, hay un excluido, se basa en todas las variables de procedimiento, ¿qué más? Sigue fiabilidad, por ejemplo, acá, la media me dice que todos tienen 2.3, división entre 1.89. Y dice, ¿no? Estadísticas se trata de elementos, media si la escala se ha suprimido, varianza, la correlación. Por ejemplo, ¿qué ocurre aquí? Observemos este caso, ¿dónde está mi lápiz? Acá vemos algo atípico, por ejemplo, ¿no? Una relación negativa en el elemento 3. Ahora, ¿qué sucede cuando vemos una correlación total de elementos corregida negativa? Que posiblemente este elemento tenemos que negativizarlo, ¿no? Es decir, digamos, proviene de una pregunta negativa. Sus valores son todos negativos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la transformación. Por ejemplo, ¿no? Sale 0.89 entre 29. Ahora, ¿cómo lo transformamos eso? ¿No? Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos dos opciones, ¿no? Eliminar revisar o eliminar. Y F4. En este caso, creo que eso no es. Ahí el F4 que no dice, por ejemplo, ¿no? 0.57, F de con 0.130, varianza. Bueno, en este caso, el que nos está causando problemas es el F3, ¿no? Entonces vamos acá, ¿no? Vamos a generar una nueva data, ¿no? Entonces vamos a transformar y voy a poner, por ejemplo, eh, que era fin 3, ¿no? Fin 3 negativizado, ¿no? El cual va a ser igual, ¿no? Fácil, ¿no? Ponemos 6 menos fin 3, ¿no? ¿Listo? Y le ponemos aceptar. ¿Listo? Y en nuestra base de datos vamos a tener el fin numérico, ¿no? Listo. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Que esto va a estar invertido. Por ejemplo, si acá es fin, a ver, voy a jalarlo, ¿no?
es lo que he hecho, simplemente lo he invertido este valor, ¿no? Voy a sacarle los decimales, ¿no? Aquí, por ejemplo, si era 4 ahora va a ser 2. Si era 5 ahora va a ser 1. Si era 4 va a ser ahora sí 2, ¿no? Analicemos, ¿no? Escala, fiabilidad, y borramos fin3 y metemos el nuevo, fin3 negativo. A ver, ¿qué sucede? ¿Mejora o no mejora? Oh, mire, oh my God, ¿qué ha ocurrido? Que nuestro alfa de Cronbach, por ejemplo, ha subido, lo hemos positivizado. Entonces, esta correlación negativa que hemos tenido, por ejemplo, que anteriormente nos generaba fin3 negativo, o sea, en el 0.512, ahora nos sale en positivo, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Hemos curado nuestra data. Ahora, entonces, en este caso, nuestro análisis posterior va a ser con qué variable. Ya no va a ser con el fin3 original, va a ser con el negativizado, ¿no? O con el invertido, como quieran llamarlo ustedes. ¿Listo? Entonces, mediante esa forma, ya decimos, no, ya, nuestro alfa de Cronbach, ya de pasar de 0.7, que era el valor inicial, ha pasado a un 0.84. O sea, buenazo. Ahí está nuestra confiabilidad, es buena. O sea, nuestro análisis que vamos a hacer va a ser bueno, ¿no? Pero analicemos la otra variable, ¿no? Tenemos escala, fiabilidad, entonces acá los borramos. Ahora vamos a analizar el otro instrumento, ¿no? Acá el fin. Listo, acá por ejemplo, ¿no? Para todas las variables, se ha escrito una observación. Y le dice, no, ahorita tenemos por ejemplo 7.12, distribución está en 1.32, bueno, todos están bien. Por ejemplo, todo está en 2.66, 3.30, entonces la media, tenemos 117 observaciones, la estadística total de elementos. Ah, miren acá, ¿no? ¿Quién está ubicándonos acá? ¿No? El fin per 5 que tiene una correlación total de elementos negativa. Entonces, lo negativizamos igual, ¿no? Ponemos transformar, calcular variables, que era el 4, ¿no? Fin per 5, ¿no? Fin per 5 invertido, ¿verdad? Este va a ser menos este de acá, ¿no? Y aceptar. Listo. Y donde esa variable, eso podemos ver aquí. Fin per 5 negativizado. Uy, listo, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Simplemente lo he invertido. Entonces, acá, ¿no? Acá, por ejemplo, si era 5 ahora es 1, si es 4 ahora es 3, etcétera, ¿no? Y a ver, hagamos otra vez el análisis, escala, fiabilidad, y era el 5, ¿no? ¿O cuál? Sí, el 5, y esto acá lo jalo aquí. Y lo ponemos a aceptar, ¿no? Ah, miren, acá está. ¿Cuánto nos salió? Uy, qué bonito. 0.843, ¿no? Y ya está, ¿no? Y bueno, todos también tienen una correlación total de positivas a 0, mayores a 0.3. Y el ofendacroma dice, bueno, es muy buenazo, ¿no? Entonces, de esa forma es como se cura la data, ¿no? Nosotros queremos curar la data, ¿no? Mediante que mediante análisis estadístico, ¿no? De entre elementos. Ahora, a ver, dice Lisbeth, si la relación de variable negativa y la otra dice. No, en este caso solamente estamos yendo para el tema de confiabilidad. Eh, o sea, no, todavía no estamos sacando la correlación. O sea, ahorita solamente es corrección total de elementos, o sea, diríamos de esta variable. ¿Dónde está?
Es algo así que solamente estoy analizando esta correlación de esta variable, nada más. O sea, no de todo, ¿no? Ahora, ¿cuándo se hace esa inversión de datos? Cuando mi pregunta requiera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal he tenido preguntas negativas? Y en la hogar entonces tendrías que invertir los valores, ¿no? Entonces, o sea, son casos muy especiales. No siempre se hace esa inversión, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá, ¿no? En una reglita que nosotros ponemos, por ejemplo, no debemos de eliminar mecánicamente por un todo. Debemos evaluar la pertenencia teórica y si omitió invertir un ítem negativo. ¿Listo? Por ejemplo, una pregunta negativa, ¿no? Por ejemplo, a ver, se me ocurre una pregunta negativa, digamos, estamos analizando, l- podría ser, a ver, no se me ocurre ahorita, no, no tengo nada, ninguna idea en la cabeza. No guardar, está, creo que lo tengo acá, a ver dónde está, creo si se elimina un ítem. Ujú, ujú, ujú. A ver, acá tengo el, bueno, este es un documento que estoy desarrollando todavía. No está al 100, o sea que tampoco no les he podido partir aún. No, por ejemplo, acá, estamos acá, ¿no? Entonces ya hicimos igual esto. Dice, por ejemplo, ¿no? Corrección ítem total, alfa si se elimina el ítem. Aquí, por ejemplo. El alfa global no basta para tomar decisiones, debemos revisar si cada ítem porta el constructo. Y SP se ofrece dos columnas, ¿no? Correlación elemento está corregido y el de cómo si el elemento se ha suprimido. Por ejemplo, acá, ¿no? Lo que estábamos analizando es el ítem correlación total corregidos, la relación del ítem con el total de la escala sin incluir el ítem. Por ejemplo, en el criterio práctico, si es menor a 0,20 es débil, si está entre 0,20 y 0, hay que revisar, y si es mayor a 0,30 es aceptable, ¿no? Como una regla didáctica. Si no es imposible, puede ser reformular o eliminar si además no tiene sustento teórico, ¿no? Ahora, el alfa, si se elimina el ítem, valor del alfa, que si es que si lo retiramos, si sube mucho, al eliminarlo, el ítem puede estar afectando la consistencia. Entonces, para no estar haciendo cada uno de la prueba, ¿qué hacemos? Bueno, debemos de verificar esto de acá, ¿no? ¿Dónde está? Entonces el negativo es acá, ¿no? Por ejemplo, justo es lo que le mencionaba antes, por ejemplo, ¿no? Si eliminaríamos este fin, el 3 este negativo, nuestra alfa de Chrome Match va a subir, ¿no? Y realmente, cuando hicimos la inversión, o sea, sin necesidad de eliminar, lo hemos invertido, todo ha subido, ¿no? Entonces, igual, ¿no? O sea, justo para eso nos permite hacer una estadística total de los elementos. O sea, no necesariamente es eliminarlo. Entonces, como dice acá, tenemos que reformular o eliminar, ¿no? O invertir. O tal vez no hemos cambiado el sentido del ítem, o sea, o hemos omitido invertir el ítem, ¿no? Ahora, si la media de escala si se elimina, no, bueno, en este caso, estos dos casos, ¿qué pasaría si es que lo eliminamos? Deberíamos de, igual, revisar teoría. Todo siempre avalado con teoría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alfa si se elimina, igual, ¿no? Aporta la dimensión, aporta moderadamente, no relaciona, o sea, lo que hemos hecho al final, ¿no? Tiene una relación inversa, la correlación ítem total corregida tiene una relación inversa, y puede ser ítem negativo, que digamos, omitido invertir. Entonces, ahora, tenemos que verificar, ¿no? O sea, si realmente si lo invertimos nos va a aportar, ¿dónde vamos a tener la respuesta acá? ¿No? En la última columna que dice si algo de Chrome, si el elemento se ha suprimido, nos dice, ¿no? Que va a subir realmente a 0,835, ¿no? Entonces, es netamente basarnos en la teoría, ¿no? Y no simplemente es invertir por invertir o eliminarlo, ¿no? Entonces, por lo, por lo menos el tema de eliminarlo acá, por ejemplo, el ítem 5 estaría mal, ¿no?
porque no sería coherente nuestras dimensiones con nuestros ítems planteados. Pero sí sería prudente quizás no invertir. Entonces hacemos esa prueba y realmente aquí, por ejemplo, sí aportó bastante, ¿no? Y todos, por ejemplo, se han estandarizado. O sea, tampoco es que hay una gran variación como acá, por ejemplo, ¿no? Todos, por ejemplo, acá sí en este ítem 5 se mantiene, ¿no? Entre 0.62, 0.64, o sea, muy cerca. Pero el único que sí afecta, por ejemplo, es un 5, ¿no? Y otra observación es que tenía signo o la correlación total de elementos corregida negativa, ¿no? Y al invertirlo, ¿no? Pues se ha estandarizado y ya no afecta mucho al instrumento, ¿no? Entonces son cuestiones técnicas, se puede decir, ¿no? Pero creo que correlación con datos invertidos también, no, obviamente, o sea, si tú a ver qué dice acá, teoría dice de ser negativa. Claro, o sea, esta parte ahorita recién entrando a la parte de confiabilidad del instrumento. Todavía no estamos haciendo correlación y todo lo demás. Recién vamos a ir a ese punto de la siguiente sesión. Ahorita solo estamos evaluando el instrumento como tal. Pero en este caso, nuestro alfa de croma es, por ejemplo, para el instrumento B, ¿no? Está dentro del rango, ¿no? Mayor a 0.7 y menor a 0.25. Entonces, estos dos instrumentos por separado son buenos. Ahora nos falta analizar juntos, ¿no? O sea, todo el cuestionario. Pues acá hacemos, trabajamos fin 1, fin 2, fin 3, el negativizado, 4, 5, 6, 7 y el 8, ¿no? Entonces, ya nuestro último análisis, o sea, el final ya se trabaja con estas variables invertidas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Todo el instrumento, miren, me dice que es el punto 836, ¿no? Desviación estándar, todos tienen de 1.26, es decir, entre 2, 3, 4, o sea, no hay mucha variación, ¿no? ¿Y qué más? Por ejemplo, aquí, ¿no? El fin 3, por ejemplo, si este fin 3 yo lo negativizo, posiblemente mi alfa de Chromatch mejore, ¿no? Pero miren, ahorita tenemos 0.836, ¿no? A ver, acá, por ejemplo, cuando lo trajo de forma global todo el instrumento, me dice, no, me detecta que el fin 3, no, mira, acá me olvidé eliminar eso. Escala, fin 3, sí, esto hay que quitarlo. Puse uno de más, ¿no? Puse uno de más. Entonces, quito ese negativo, no, por ejemplo acá, ¿no? Ya trabajo con el invertido, y acá el fin, claro, está ahí. Y entonces, por ejemplo, no tengo ninguna correlación total de elementos corregida, negativas, ¿no? Entonces, y por ejemplo, vemos acá la fase de croma y si elementos se suprimiría o se eliminaría, no afectaría mucho, ¿no? Mira, todos están entre 0.65 y 0.70, que es el más alto, ¿no? O sea, no hay mucha variación. Entonces, aquí está bien mis elementos, ¿no? Listo, hasta ahí ya tenemos ya, por ejemplo, en este caso, nuestro instrumento analizado. Ahora se viene el tema de la prueba de normalidad. Pero ojo, ¿no? Ahora, ojo, antes de hacer la prueba de normalidad, así, de cada uno, tenemos que tener en cuenta que la normalidad no se revisa sobre cada ítem o ítem Likert individual, como si fuese una variable continua. En instrumentos tipo Likert, lo más útil es revisar la normalidad de los puntajes compuestos por dimensión o variable general. Cuando se desea decidir entre pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hipótesis de normalidad? ¿No? La hipótesis nula es que los datos no difieren significativamente de una distribución normal y, sin embargo, la hipótesis alterna es que los datos difieren significativamente de una distribución normal, ¿no? Ahora, si p valor es mayor a 0.5, no se rechaza la hipótesis alterna, es decir, los datos no tienen distribución normal y si es menor a 0.5 se rechaza la hipótesis nula y por tanto tiene distribución normal, ¿no? Ahora, aquí hay que tener en cuenta dos casos.
Si es que nuestro instrumento tiene menos, eh, menos de 50 observaciones, pues se recomienda usar Shapiro-Wilk, ¿no? También puede ser útil para mm, muestras mayores, pero por recomendación general se trabaja simple Shapiro-Wilk cuando nuestro instrumento tiene menos de 50, ¿no? Y se utiliza Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Smirnov, cuando, por ejemplo, tenemos más de 50 observaciones. Ahora, en nuestro estudio, en nuestra data que estamos trabajando, por ejemplo, tenemos, ¿cuántos elementos? 116, ¿no? Ya tenemos 116 elementos, observaciones. 18, ¿no? 118 observaciones. Entonces, ¿qué prueba tiene que ir? Con el Morov, ¿no? Además, debemos de complementar ese con histogramas, los gráficos QQ, asimetría y kurtosis, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí en SPC, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construir, ¿no? La variable, por ejemplo, voy a construir, ya, vamos a transformar, calcular variables, voy a poner variable uno, ¿no? Var uno, y ¿qué va a ser la variable uno? ¿No? Fin más fin 2 más fin 3 más, bueno, en este caso el negativo, ¿no? En este caso trabajamos con el negativo porque es con el que estamos validando. 6 acá más, no pueden llenarlo manual también. 8. Y le ponemos aceptar, ¿no? Listo, ya crea esa variable y transformo también otra variable, ¿no? Variable 2, ¿no? Que va a ser igual a finper uno más finper 2, ¿no? Y así, ¿no? Y acá mismo lo puedo hacer, ¿no? Fin 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el invertido al final, ¿no? Listo. A ver, 2. Ok. Entonces, ¿qué nos dice, no? Que las pruebas de normalidad se deben de trabajar con nuestras variables continuas, con esas variables calculadas, ¿no? Entonces ponemos a analizar, ay, ¿cómo era? Bueno, estamos acá, pruebas de normalidad, ¿no? Ponemos, ¿no? Analizar estadísticos descriptivos, analizar estadísticos descriptivos, luego ponemos explorar, ¿dónde está? Oh, claro, análisis descriptivos, gráficos, tablas cruzadas, ¿dónde es esto? ¿No? Bueno, pues directamente descriptivos. Variable uno, variable 2, opciones, distribución, esta no es. Ahí dónde está, ¿cierto? Uy, ¿dónde está? Análisis descriptivos, tablas recuerdos descriptivos. Acá está análisis de normalidad. Uy, este es otro. Tarara. Explorar, variable dependiente, variable uno, variable 2, estadísticos. Y bueno, opciones. Vamos. No, primero acá tenemos, ¿no? Pues en el mito de datos tenemos válidos 116, perdidos 2. Bueno, no total tiene 18 observaciones. Igual, ¿no? Tenemos acá la media, el tema aquí, gráfico de talla, bueno, en este caso de talla. Acá tenemos el grafiquito y listo. No, entonces la parte gráfica,
Yo quiero ya son las 9 chispas. Un rato, por favor. Ya vamos a culminar la sesión. ¿Listo? Listo. Vamos a analizar discos descriptivos y explorar. Dice, ¿no? En gráficos, histograma y ¿dónde está? Gráficos de normalidad con pruebas acá. Pero acá está. Listo. Ok. Entonces, voy a la prueba de normalidad, es esta, la siguiente, ¿no? Analizar, hacer objetivos, explorar. ¿Listo? Todos estamos hoy. Ok. Explorar. Y acá, donde dice gráficos, por ejemplo, acá, ¿no? Podemos activar esto, ¿no? Bueno, en este caso voy a desactivar esto, los histogramas, y activamos, ¿no? Gráficos de normalidad con pruebas, ¿no? Y ponemos aceptar. Listo, ¿no? Entonces acá está, ¿no? Resumen de procesamiento de casos. En la media, por ejemplo, para Gabriel 1 es 23,47, mínimo 8,3, máximo igualmente, ¿no? Y justo es lo que les decían antes, ¿no? La prueba de normalidad, ¿no? Pero la prueba de normalidad, por defecto, el SPS nos da tanto de Kolmorov y de Shapiro-Williams, ¿no? Ahora, en su trabajo, bueno, yo he visto en varios trabajos que lo ponen los dos, pero estadísticamente eso está mal. ¿Por qué? Porque debemos de basarnos en el criterio del tamaño de muestra, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, que tiene 118 observaciones, debemos de trabajar con Kolmorov, ¿no? Entonces, en nuestra tesis o en tu tesis, tienes que poner solamente, o, no importa, lo copias todo, pero solamente consideras el Kolmorov. Se llama solamente el Kolmorov. Y por ejemplo, acá tenemos que el estadístico, el Abrel 1, tenemos 0,52, la de libertad 116, y la significancia, por ejemplo, es 0,20, 0,2, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cómo interpretamos esto? Por ejemplo, que el Abrel 1, como es mayor a 0. ¿Dónde está mi lapicito? A ver acá. Como mi p-value es mayor a 0,5, no, que es ven acá 0,005. Vamos a borrar esto. Entonces mejor vayamos acá. ¿No? O sea, la prueba de normalidad, ¿no? La hipótesis nula es que la distribución de datos empíricos no difiere de la distribución normal teórica y la alternativa distribución empírica difiere de la distribución normal teórica, ¿no? Es decir, si lo evalúas de manera 0,5, se rechaza la hipótesis nula, es decir, se usa pruebas no paramétricas, ¿no? Y si p-value es mayor a 0,05, se acepta la hipótesis nula y se utiliza pruebas paramétricas, ¿no? Es decir, tiene distribución normal, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? El Ariel 1 tiene, su p-value es mayor a 0,05, es mayor a p 0,05, es decir, eso acá, no, acá analizamos la significancia, ¿no? ¿Listo? Entonces acá, ¿qué decimos, no? Presenta una distribución normal. ¿Y cómo me fijo de eso? Por ejemplo, este es el gráfico Q, no está el histograma. Vamos a graficar el histograma, a ver, analizar, estadísticos objetivos, explorar, gráficos, el histograma. Por ejemplo, este es el histograma de Gabriel 1, ¿no? ¿Y cómo sé que tiene distribución normal? Por esto de acá, ¿no? Más o menos, la concentración es en el punto medio y se parece bastante a una campana de Gauss.
¿Listo? Eso es, por ejemplo, en cuanto a la variable uno. Ahora, la variable 2 gráficamente, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, está concentrado más en estos puntos extremos, ¿no? Entonces, no tiene se puede decir, la distribución de Gauss, entonces no tiene distribución normal por método de histograma. Y lo mismo nos confirma, ¿no? La prueba de Kolmogorov. ¿Dónde está? Pues acá está, ¿no? Se resume aquí, ¿no? Su p-value es menor a 0,5, entonces no tiene distribución normal. Entonces, ¿qué hacemos? Como el resultado es mixto, rechazamos la normalidad. Pero ojo, ¿no? Eh, pero ojo, aquí debemos tener mucho cuidado. O sea, no es que por el hecho de ya tiene distribución normal, entonces hago el análisis de correlación descriptivo, bueno, no, el análisis de correlación. Pero recuerden, por ejemplo, hasta acá lo que hemos hecho con obtener la variable uno y variable 2 ha sido mediante la suma de los ítems, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí no lo encuentro. No, o sea, estos valores obtenidos, ¿no? O sea, B1, B2, por ejemplo, es la sumatoria, ¿no? De todo esto hasta acá. Vamos a moverlo aquí. Fin, fin 8. Por ejemplo, variable uno es la suma, ¿no? De la respuesta del ítem uno, del ítem 2, del ítem 3, del ítem 4. Entonces, hasta acá, por ejemplo, bueno, yo he visto que muchos cometen este error, ¿no? Que agarran esto y ya hacen las correlaciones o simplemente lo suman estos dos ítems y empiezan a correlacionar. Pero, por ejemplo, acá les transmito ¿cómo le diría? Una observación que nos hicieron. Bueno, ya nos juraba, bueno, ya al final logramos levantar las observaciones. No, nos decía, ¿no? Si tu instrumento parte de una encuesta Likert, entonces y se obtiene la ponderación. Hay dos formas, ¿no? Hacer la baremación que les había mostrado ayer, que era la baremación teórica, es decir, por puntos máximos y mínimos, o también por puntos medios, ¿no? Por promedios, que al final vamos a llegar a lo mismo, a 1, 2, 3. Entonces, en esa etapa, por ejemplo, ya no va, ¿no? Ya no corresponde usar, por ejemplo, Pearson o Spearman. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se trabaja en niveles, 1, 2, 3, o bajo, medio, alto, por ejemplo, ahí ya trabajamos con datos ordinales. Y entonces ahí, ¿qué va a proceder? Va a proceder a hacerse con chi cuadrada. Ahora, ¿cómo se hace la chi cuadrada? Por ejemplo, supongamos que es fin 3, ¿ya? Fin 3 con fin 3, ¿ya? No, mejor, mejor el 2 con el 2. Ya vamos a asumir que están por niveles, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Analizamos estadísticos descriptivos, en acá más bien ya es tablas cruzadas. Por ejemplo, acá, ¿no? Supongamos que queremos transformar esto en fila de fin 3, en este caso sería el negativo, el negativizado, digamos, con el otro negativizado, digamos, ¿no? Y acá ponemos exactas, bueno, exacta no, el estadístico. En el estadístico ponemos el chi cuadrado, y bueno, podemos activar correlaciones también si quieren, y el phi y el V de Kramer, ¿no? Y bueno, ponemos a aceptar, ¿no? Entonces, más o menos la transformación va a ser así, ¿no? Digamos, en este caso solamente de tres, uno alto, medio, bajo, ¿no? Y vamos a ver el approach cuadrado.
La prueba de chi cuadrado solo nos ayuda a medir si es que hay relación o no. Ahora, en la prueba de Pi, la V de Kramer, esa sí, por ejemplo, nos ayuda a medir eh, cuán fuerte es, o sea, si es fuerte o no es fuerte la relación entre las dos variables, ¿no? Entonces, igual acá, ¿no? Por ejemplo, el chi cuadrado de Pearson, razón de peso de magnitud, bueno, eso es lo que normalmente se suele utilizar. Y, por ejemplo, ¿no? Nominal por nominal, ¿no? Tenemos al U de Kramer, que nos sale 0.7, que más o menos es débil, ¿no? Y por ejemplo, la R de Pearson o corrección de Spearman, y casi igual, ¿no? O sea, mira, no hay mucha diferencia. O sea, entonces, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, qué tipo de datos estamos analizando. O sea, y más que solamente hacer sumas y resta de agrupaciones, ¿no? Eh, recuerdan que debemos de llegar quizás a la variación. Entonces, el paso correcto ahí en datos ordinales, que es uno 2 3, o sea, alto, medio, bajo. Entonces, se recomienda, ¿no? O sea, la prueba de chi cuadrado, y para reforzar esa prueba, el tema de eh, la prueba de V de Kramer, ¿no? ¿Listo? Entonces, es toda una teoría, hay toda una teoría detrás de eso, ¿no? Pero bueno, vamos acá, y bueno, ya hemos hecho esto. Esto, análisis factorial, no lo voy a trabajar. Entonces, esto también ya hemos resuelto, y también ya hemos resuelto los casos prácticos, ¿no? Ok, el tema de plantillas de redacción, bueno, acá considerado el tema analizar validez y confiabilidad. Podemos decir, ¿no? El instrumento fue sometido a juicio de expertos para evaluar la claridad, pertenencia, relevancia y coherencia de los ítems. Las puntuaciones de los jueces arrojan un coeficiente general de acá hay que en determinados. No hay evidencia de una validez de contenido aceptable. Y la confiabilidad se estimó mediante el coeficiente de Cronbach, calculado por dimensiones teóricas, ¿no? Se registró un valor general de alfa tanto, una consistencia interna sólida que iguala, etcétera, ¿no? Bueno, el tema de normalidad, podemos decir, ¿no? Que se contrastó el supuesto de normalidad en puntajes puestos, mediante el operador con número no, Shapiro-Wilk, que depende, la media muestra, y tuvo un valor de significancia tantos, ¿no? Si es que superó 0.5, no se rechazó la hipótesis nula, dándose por el uso posterior de pruebas estadísticas paramétricas o no paramétricas, ¿no? Ahora, puedes usar también el uso análisis factorial exploratorio, ¿no? Puedo usar Gamma o la prueba de Bartlett, ¿no? Bueno, acá tengo algunos ejemplos por áreas, ¿no? Para el tema de educación podría ser clima organizacional, desempeño laboral de los docentes, instrumentos, puede ser reactivos generales, la validación puede ser por medio de juicio de expertos, habla de dimensiones, prueba de normalidad, estadístico posterior puede ser corrección de Pearson, de Spearman, regresión lineal. Por ejemplo, para trabajo social podría ser bienestar familiar y calidad de vida de adultos mayores, ficha de inventarios de Likert, de conductas, validez de jueces de expertos, chi cuadrado para cruce de perfiles por niveles de riesgo, ¿no? Por ejemplo, variedad de contabilidad para esa cultura de pago tributario y cumplimiento formal en comerciantes, ¿no? Por ejemplo, un cuestionario de Likert 24 preguntas, de conocimiento de actitud, ¿no? Podemos trabajar con variedad de constructo, acá hay que inconsistencia interna para alfa por dimensiones. Podemos quizás hacer una revisión logística y un red de cumplimiento, ¿no? Sí o no. Para el tema de gestión pública, podríamos quizás analizar sistemas de control interno y ejecución del presupuesto institucional, la escala de evaluación de control interno, más registros de comunidades oficiales, ¿no? O sea, hay bastante para ejecutar lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Y algunas preguntas frecuentes, ¿no? Que nos pueden hacer los jurados, ¿no? ¿Por qué es calcular la fase de Cronbach por dimensiones y no uno general? ¿Por qué conservar un ítem cuya eliminación subía el alfa? ¿No? La confiabilidad por alfa demuestra una variedad de la prueba, ¿no? Entonces acá la respuesta, ¿no? No todo, el alfa mide la consistencia interna. Luego la fiabilidad, ¿no? El otro, ¿no? ¿Por qué aplicó chi cuadrados y instrumentos Likert? ¿No? Entonces acá dices, no se aplicó sobre la escala Likert ordinatura, sino sobre niveles categorizados. Obtenidos mediante la variación técnica de los puntajes compuestos sumados a la teoría psicométrica estándar.
Entonces, ahora, ¿cuál sería el mapa de decisión final? O sea, ¿qué debemos hacer? ¿O qué preguntas debemos respondernos, por ejemplo? Uno, en nuestro ítem presenta algún indicador, los expertos lo aprueban, está bien codificado, aporta el alfa, la carga donde corresponde y si este ítem debe ser conservado, ¿no? Entonces, ahí lo podemos tomar sus consideraciones. Y recuerden que la validación es una cadena de evidencias, ¿no? El ítem nace del indicador, el experto revisa contenido, no hace magia estadística. El alfa evalúa consistencia interna, no toda la validez. Y la decisión per ítem combina teoría, datos y propósito, ¿no? Una tesis sólida no reporta números, justifica decisiones metodológicas, ¿no? Bueno, acá están algunas referencias que, que he trabajado, que he considerado para la sesión de hoy. Y bueno, tenga, no sé si hay alguna pregunta o consulta adicional en las que ya han sido absueltas durante la sesión. Me parece que no. Listo. Ok, listo, ok. Muchas gracias y nos vemos entonces. La siguiente semana, el siguiente lunes, no va a haber sesión. Listo, dado que es feriado y también porque voy a estar de viaje. Entonces, la próxima sesión va a ser el día miércoles, ¿no? El 29 es feriado, San Pedro y San Pablo. Voy a estar de viaje desde el día sábado y llego a Capuna recién el lunes en la tarde. Entonces no voy a poder, quizás me demore en el tráfico, etcétera. Entonces, posiblemente llegue muy tarde y no esté conectado, ¿no? Entonces, la siguiente sesión va a ser el primero. ¿Listo? Entonces, el siguiente miércoles nos vemos el siguiente miércoles. ¿Listo? Ok. eh, con eso yo paso a retirarme. Tengan todos una muy buena noche. La asistencia, a ver, dejar de compartir. A ver, ¿cómo es esto? Más. Está grabando.